Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes y pues estoy aquí nuevamente con ustedes para traerles otra reflexión. Esta reflexión está un poquito más bíblica, ¿no? Que las otras que les he hecho. Casi todas son bíblicas, pero en esta ocasión me voy a enfocar mucho más en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un versículo de la Biblia que, miren, les voy a explicar un poquito, porque a veces no se puede entender esta parte, ¿no? Todas las personas que no están dentro de la fe de nosotros, que no están en la iglesia, que no conocen muy bien la Biblia, que no están como nosotros podemos decir que estamos bien empapados, ¿no? En las cosas de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando decimos, este versículo me llamó mucho la atención? No es que no los conozcamos, no es que los pastores no conozcamos la Biblia, ni que no sepamos qué significa el versículo. Es simplemente que llega y uno se queda así como meditando en cierto versículo que dice uno, a ver, que realmente, aunque ya sabemos lo que dice, pero muchas veces lo escuchamos, que alguien lo dijo y lo entendimos de manera diferente, ¿no? Y decimos, a ver, espérate, lo está usando para esto. Muchas veces los versículos de la Biblia son usados erróneamente, ¿no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado con ellos. Entonces yo quiero, antes de empezar a irme directo a la palabra, pues deseo orar nuevamente por todos ustedes, mantenernos en oración por todos los enfermos de COVID y los que no tienen COVID también, por todas las personas que tienen necesidades en esta época que pues estamos tan a la piel, a flor de piel el COVID, ¿verdad? Hay tantas enfermedades. Entonces yo les pido que inclinemos nuestro rostro, nuestra mirada y vayamos a la presencia de Dios. Padre Santo, te damos las gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar en contacto a través de este video, Señor, y a cada hogar donde llegue este video, que tu palabra, Señor, anide en ellos. Y, Señor, bendice, sana a todos los enfermos. Sé tú el oxígeno, Padre, que necesita cada enfermo de COVID, cada persona que tenga una necesidad de salud, Señor, que sea su mano poderosa cubriéndonos a todos, Padre Santo, y a todas las familias, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces voy a pasar rápido a la palabra. Este es un versículo que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Lo escuché hace como una semana más o menos y lo voy a parafrasear como siempre. El versículo dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará hasta la venida del Señor. Y esa palabra ha quedado en mí, moviéndose dentro de mi corazón y moviéndose dentro de mi corazón. Y dije, pues voy a meterme de lleno en ella, ¿no? Entonces aquí hay algo muy, muy importante. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y les dice que él está persuadido. Y la palabra persuadir, todos sabemos que significa convencido, plenamente convencido, sin ninguna duda, sin ningún temor a fallar, sin nada, absolutamente nada. Y eso a mí me recuerda mucho cuando el apóstol Santiago nos dice en el libro de los Santiagos, en el libro de Santiago, perdón, capítulo 1, 5, 6, 7 y 8, dice que que pida sin dudar, dice, porque el que duda no espere recibir nada de parte del Señor, ¿verdad? Entonces vemos esta palabra que el apóstol Pablo le dice a esta ciudad de Filipos, a los filipenses, les dice que está plenamente convencido, persuadido, no hay nada que lo pueda mover, que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará en los días del Señor. Es un versículo que si nos vamos al texto y al contexto nos damos cuenta que es un versículo de mucho gozo, ¿verdad? Para todos nosotros los cristianos, el ver que el apóstol a nosotros nos está dando una palabra de convencimiento, que no tiene nada de duda de que el Señor está ahí con nosotros, ¿no? Y yo quiero agregar un poquito más a esto, ¿no? La reflexión de hoy es,
¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que estaba persuadido, completamente convencido, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionaría? ¿De qué obra hablaba realmente el apóstol Pablo? ¿De qué hablaba en este pequeño versículo, no? Esta es una carta de gozo donde Pablo está gozoso de ver la iglesia de Filipos que están tan entregados a las cosas de Dios, ¿no? Pues antes de que el Señor Jesús partiera, en el libro de Mateo capítulo 28 o 20, les da una gran comisión a los discípulos. Les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, les dice, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Entonces nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo a los Filipos precisamente eso. Les dice: el que empezó la buena obra la terminará. El que nos pone a nosotros el querer y el hacer en el corazón es Cristo. Y eso mismo lo encontramos en el mismo libro de Filipenses capítulo 2 versículos 13, donde dice: el que pone el querer y el hacer es Cristo. Entonces Él es el que, cuando nosotros empezamos la obra, yo quiero hablarle a ustedes, Iglesia Luz y Verdad, misión Luz y Verdad, que no he podido asistir con ellos porque tenemos una infección de COVID ahí en la casa donde nos reunimos, y estamos orando, sabemos que ya van mejor, que el Señor ha estado obrando ahí, pero igual no nos estamos pudiendo reunir, y pues entonces hago estos videos para que ustedes se pongan ahí las pilas, ¿no? A estudiar la palabra, el libro de Filipenses. Entonces el capítulo 2 versículo 13 nos dice que el que pone el querer y el hacer en nuestro corazón es Cristo. Entonces volvemos a ver que Pablo está diciendo que el que empezó la buena obra y nos va a perfeccionar. ¿De qué obra habla Pablo? ¿De qué obra? De eso, del llevar la palabra, del estar con ustedes enseñándoles a leer la Biblia, a encontrar los versículos y a comprender qué es lo que el Señor Jesús espera de nosotros, espera de usted. Entonces esta palabra es una palabra muy bonita, es una palabra de gozo, pero también de firmeza, de estar plenamente seguros que Él fue el que me llevó a su casa. El Señor Jesucristo fue el que me llevó y me dijo: aquí están ellos. Él los escogió desde la creación del mundo, desde antes de que ustedes naciesen. El Señor ya los había escogido para su obra. ¿Y de qué obra habla? De que ustedes van a después hacer lo que yo hago y van a decir: voy a ser pastora, voy a ser pastor. Tal vez no, pero van a hablar como yo hablo y van a invitar a todos sus vecinos, a su mamá, a su papá, a su hermana, a sus hijos. Poco a poco van a ir agregándose todos los que van a ser salvos. Entonces la buena obra, de eso hablaba Pablo, que él estaba seguro que el Señor que empezó la obra en usted y en mí la va a perfeccionar, la va a terminar, dice, hasta el día del Señor. ¿Qué quiere decir el día del Señor? Cuando venga el Señor de las alturas por su iglesia, tal vez yo ya no esté, tal vez usted tampoco esté, pero eso nos lleva entonces, nos da una gran alegría y un gozo, nos anima a seguir luchando y perseverando en la palabra de Dios, porque eso quiere decir que quizá nosotros vivamos toda una vida feliz al lado del Señor y el Señor aún no venga, va a venir otros años, pero eso quiere decir que la obra de Dios sigue trabajando en nosotros todos los días. Cada despertar, cada mañana, estamos ahí haciendo la obra, leyendo la Biblia, compartiéndoselo a los niños. Voy a hablar de la hermana Beba, mi vecina. Ella siempre me dice que le está leyendo los libros de La Gran Aventura, que ya terminamos, a sus nietos. Entonces ella está haciendo una obra y está haciendo la obra, y el Señor la va a perfeccionar en todos y cada uno de nosotros. Entonces yo los invito a que reflexionemos un poquito acerca de esta palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros es el que la va a terminar, y fue Cristo Jesús. Él empezó la buena obra, Él es el que nos da el querer y el hacer. Él es el que le pone en el corazón el deseo de decirle a sus hijos: hey, ven a los estudios que tenemos los miércoles, de decirle a su mamá, de decirle a su papá: vengan, porque estamos estudiando y estamos conociendo cada día más del Señor. Él empezó la obra en usted, en mí, y Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor, hasta que el Señor venga. Tal vez ya no estemos aquí nosotros, pero es sin duda una promesa que Él llegará
Y mientras nosotros vamos a seguir perfeccionándonos en su obra día con día. Día con día. Es una carta maravillosa que el apóstol Pablo le da a esa iglesia en su tiempo. Pero como el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa palabra es para usted y es para mí. Todos los días esa palabra es para nosotros. Y yo los invito a que sigamos estudiando, aunque no podamos reunirnos, ahí estamos en el WhatsApp, todas tenemos un grupo donde estamos, hola, buenos días, los extraño, ¿cómo están? Las muchachas ahí están, entonces hay que continuar y con esta certeza, con este gozo de que el Señor está obrando en nosotros, sigue obrando, Él no nos abandona. El apóstol lo dice persuadido completamente, convencido de que el Señor comenzó la obra en usted y en mí y Él la va a perfeccionar. Entonces, amados de Dios Altísimo, que el Señor me los bendiga, que pasen una excelente tarde, una excelente noche con sus amados hijos queridos, y los que están enfermos tengan la plena convicción y seguridad, la certeza, la fe de que van a estar sanos. Próximamente todos vamos a estar bien. Que Dios me los bendiga y bendiciones de lo alto para todos. Bendiciones.